Bendito sea el nombre del Señor. Pero estamos aquí, que es lo importante. Amén. Ahora vamos a cambiar la dinámica por completo. Ahorita hablamos de hijo, de Dios, de la restauración de la identidad. Yo quiero hablar distinto. Yo quiero hablar de muchos temas que quizá muchos de nosotros estamos viviendo, pero nos cuesta hablarlo. El tema que vamos a tratar ahora, yo lo titulé La medianoche que nadie ve. Ese título sale en el libro. Voy a hacer algunos fragmentos de ese tema acerca de la medianoche que nadie ve, de esos procesos oscuros, de esos momentos difíciles, de esas circunstancias que nos llevan a pensar y a decir ¿dónde está Dios? Que nos lleva a meditar y a decir realmente Dios está conmigo. Cuando sentimos esa necesidad, la sintieron muchos hombres de Dios en las escrituras. Elías se sintió, después de tener una victoria brutal, se sintió solo, deseó la muerte. Job deseó morir el día en que nació. Nuestro Señor Jesucristo también terminó diciendo: Elí, Elí, lama sabactani, ¿por qué me ha desamparado? Es decir, ese momento de transición, de medianoche, de oscuridad, que muchas veces vivimos. Nadie está libre de vivir eso. Todos lo vivimos. La diferencia es la interpretación o la percepción que nosotros tomamos en medio del proceso. Entonces, yo creo que vamos a hablar con gente entendida, gente que ha sido procesada, gente que ha sido pasado por fuego y ha sido gente que ha salido victorioso en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. ¿Hay alguien victorioso aquí en la casa? Amén. Entonces, vamos a leer en el libro de Hechos, en su capítulo 16. Es una historia que a mí me fascina. Hechos 16, en su capítulo 16. Y vamos a leer algunos versos para que nos guíe el Señor a través de esto y poder bendecir la vida de algunas personas. Así que si siente que Dios te ha abandonado, si siente que está viviendo proceso, que no entiende el por qué, ha venido al lugar correcto. Ha venido al lugar correcto. Amén. Entonces, si nos ponemos de pie, por favor, vamos a leer Hechos 16. Siempre decimos que el que lo tenga grite amén fuerte. El que lo esté buscando diga aleluya. Y el que no lo encuentre que se quede callado, el que no lo tenga. Amén. Entonces vamos a leer. Vamos a leer desde el verso 22. Verso 23. Amén. Hechos 16, verso 23. Dice así: después de haberle azotado mucho, lo encerraron en la cárcel, mandando al carcelero que lo guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, lo metió en el calabozo de más adentro, digan conmigo, más adentro, y le aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos le oían. Digan conmigo, los presos le oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Verso 29, entonces pidiendo luz se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas, y sacándole le dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Señor, gracias, amén. Tome asiento, por favor. La medianoche que nadie ve. Es un momento difícil, la hora cero de nuestro quebranto. Mientras estaba sentado ahí, estuve meditando, saqué el móvil anotando algo. A nosotros a los pentecostales, ¿no? Nos tratan de ruidosos, ¿no? Mucha gente no le gusta el ruido, y una que otra iglesia hacemos menos ruido que otra, ¿no? Yo creo que aquí hacen más que nosotros, ¿no? Eso está claro, ¿no? Nos ganan por ventaja. Y cualquiera diría: qué incómodo la música, el ruido, toda esa cosa. En estos días estuve meditando en algo y acerca del ruido, de la música,
Y el poder, oigan bien con esto, el poder que tiene la música, que tiene el ruido, que tiene la alabanza, vamos a hablar más de eso. Pero hoy me centré en el alboroto, ¿no? Porque a veces sonamos como desordenados. Y según la física cuántica y algunos misterios, esas cosas que enseñan por ahí, estuve meditando y mientras estaba sentado ahí me vino a la memoria que la victoria grande de Josué, cuando iba a derrumbar las murallas de Jericó, fue con ruido. No sé si alguien está aquí. Yo quiero que comprendan esto. Es decir, nadie en la historia no había escrito que dijera, mira, haz ruido y las montañas, las columnas se caerán, haz ruido, ¿no? Y de repente Dios le dijo, camina durante 7 días y el último día grita. Entonces cuando escuchaba el sofá que sonaba por debajo de la música, los aplausos, yo me estremecía porque yo decía, wow, algo se está rompiendo aquí en esta casa. Hay cadenas que se están rompiendo. Quizá la gente ve ruido, quizá la gente ve desorden, pero yo me trasladé a ese momento cuando Dios dijo, ahora hagan ruido, griten fuerte, voceen, griten. Y las paredes fueron rotas. Luego también me traslado a Gedeón, cuando Gedeón va a la guerra también, no y fueron con espada. Fueron con trompeta y empezaron a gritar, viva Jehová, la espada de Jehová, y hicieron ruido. Y los enemigos fueron vencidos. Entonces mientras yo estaba sentado ahí, yo decía, en este momento, ahora mismo, hay cadenas que se están rompiendo, hay murallas que se están cayendo, hay enemigos que están siendo vencidos, el poder de Dios. Mientras mucha gente ve un ruido, yo empecé a ver milagros que se estaban desatando en esta casa. Su nombre sea la gloria. Y yo dije, wow, Señor, gracias por traernos memoria de que tú estás en medio de todo lo que nosotros hacemos. Dios está en todo lo que nosotros hacemos, amén. Entonces, y a través de todo eso, aprendemos de que en Dios nada es desperdiciado. Todo tiene un propósito, amén. Entonces, las medianoches que nadie ve, esos momentos difíciles de proceso que nosotros vivimos. La Biblia enseña yo soy fiel creedor, yo enseño eso en nuestra congregación, te testigo. Yo no creo que nada pasa por casualidad. Yo creo que todo tiene un propósito. Todo lo que pasa en la vida tiene una razón de ser, tiene una causa y un efecto. Yo creo bastante en la causa y el efecto. En el cristianismo lo conocemos como la siembra y la cosecha. Incluso la Biblia dice, todo lo que el hombre siembra, todo eso el hombre cosechará. El mundo le llama el karma, de que todo se paga aquí en la tierra. En el cabalismo, en el judaísmo le llaman el tikkun olam, donde habla de la restauración del mundo. Y yo creo fielmente en eso. Es decir, todo lo que nosotros estamos viviendo, cada uno de los que estamos aquí, tiene una razón de ser, tiene un motivo. Nada pasa por casualidad. El que llora, llora por una razón. El que sufre, sufre por una razón. El que es feliz por una razón. El que ha alcanzado éxito en su vida lo ha alcanzado por un motivo. El que no lo ha alcanzado, también hay una razón de ser porque no lo ha alcanzado. Entonces, muchos de nosotros hemos vivido procesos difíciles. Todo se relaciona a prueba del enemigo. Aunque yo creo en los juicios correctivos de Dios, yo creo que vienen juicios a nuestras vidas por comportamientos o condiciones que nosotros hacemos y cosechamos acerca de eso. Vienen juicios divinos cuando Dios decide juzgar una nación, como cuando decidió juzgar a Egipto, que mandó plaga, muerte, de todo. Pero en medio del juicio que Dios mandó, también había un pueblo que, mientras el pueblo de Egipto lloraba, había un pueblo que gozaba de la protección de Dios en medio del juicio. Entonces yo creo que hay causas y efectos. Entonces muchas veces a nosotros nos han enseñado, cada vez que estamos viviendo momentos difíciles, o cada vez que estamos viviendo en nuestro matrimonio, la congregación, en un trabajo, siempre se nos dice hay que orar porque para que Dios reprenda al diablo, para que Dios sane nuestra circunstancia que estamos viviendo. Y eso no es malo, porque siempre hay que orar. Cristo dijo orar en todo tiempo, pero a lo largo de ¿en qué año estamos todavía? ¿En qué año estamos? 2026, ¿no? Es que yo me autorizo cuando pase el verano, es que yo me doy cuenta que pase el año. Entonces, durante alrededor de unos 15, 16 años,
Yo he escuchado muchos mensajes acerca de la gente diciéndole: tú estás viviendo estos momentos porque pecaste, porque fallaste o porque el diablo te está haciendo la guerra. Y poca gente yo he escuchado aconsejándole a la gente diciéndole: vamos a ver la raíz de eso que está viviendo. Vamos a analizar por qué tú estás viviendo eso. ¿Qué fue el principio que violamos? ¿Cuál fue la puerta que abrimos? ¿Cuál fue la falla que hicimos para que nosotros cosechemos eso? Porque Cristo dice: nadie que siembra uva cosecha espino, todo el que siembra uva cosecha uva. Entonces, literalmente, todo lo que nosotros estamos viviendo tiene una razón de ser, es decir, tiene un motivo. Pero hay algo, y cuando nosotros somos fieles a Dios, amamos a Dios, cuando nosotros empezamos a vivir procesos no por causa de nuestra desobediencia, sino por causa de nuestra obediencia. Cuando nosotros estamos metidos a procesos, cuando hacemos todo lo que Dios dice que hagamos, cuando somos obedientes al llamado de Dios, pero aún así vivimos momentos difíciles. No podemos explicar por qué estamos pasando esto. Vemos un hombre llamado Job que se levanta toda la mañana a sacrificar holocausto por sus hijos y de repente le traen noticia de que los hijos se murieron, de que los criados se murieron, de que perdió todo. Es decir, cualquiera diría: los amigos de Job llegaron diciéndole: tú estás pasando eso porque pecaste, porque tú que enseñabas a la gente, tú te has rebelado contra Dios. Y empezaron a interpretar el proceso de Job diciendo: todo lo que Job está viviendo es a causa de un pecado o una desobediencia. Pero si se dan cuenta, Job no pecó ni había desobedecido. El problema de Job era que quizás en el cielo estaban hablando maravilla de Job, mientras en la tierra se lo estaban entregando al diablo. Escuchen lo que les voy a decir. Es decir, Dios se para en el cielo diciendo: tú no has considerado a mi siervo Job, varón recto, perfecto, temeroso, apartado del mal. Y mientras hay esa conversación en el cielo, en la tierra Dios ha sido entregado al diablo con un propósito. ¿Y cuál fue el propósito de Job? Que de oída yo te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Es decir, llega un momento en nuestra vida donde estamos siendo procesados y no tiene quizás nada que ver con nuestra desobediencia, sino con nuestra obediencia al llamado y al propósito. A su nombre sea la gloria. Es decir, por nosotros obedecer, muchas veces nos cuesta la vida, nos cuesta la reputación, nos cuesta momentos difíciles y entramos a un proceso de medianoche que nadie entiende. Y eso es lo que yo le quiero explicar a él. Estoy llamando su atención. No dirán: ¿qué está hablando este hombre? Ahora lo quiero aquí. Pablo y Sila llegan a Éfeso y empiezan unas chicas durante 3 días, dice la Biblia, que estaba detrás de ellos. Este hombre son hombres de Dios, siervos del Dios Altísimo, etcétera, etcétera, etcétera. Y Pablo se cansa y reprende a la tipa y le saca el espíritu de adivinación a la chica. Y dice la Biblia que los dueños de esa chica perdieron ganancia, ya no había ganancia y se alborotaron contra Pablo. Lo acusaron: estos tipos enseñan cosas raras, trajeron una enseñanza rara, y el pueblo se va contra Pablo, y Pablo y Silas caen presos. Como hemos leído, no caen presos, sino que son agolpeados, son puestos en el calabozo de más adentro, están atados sus manos con los pies en el cebo. No estaban acostados, no estaban sentados, estaban en una posición más o menos, no me puedo bajar mucho, usted sabe, pero estaba en una posición más o menos así. Y lo que a mí me impresiona es que Pablo y Sila entraron a ese proceso, no era por desobediencia, sino por obedecer. Ojo con esto. Daniel no fue echado en el foso de los leones por desobediencia, fue por obedecer. Sadrach, Mesach y Abednego no fueron echados en el horno de fuego por desobedecer a Dios. Fueron echados en el horno de fuego por ser fiel a Dios delante de una generación que estaba siendo infiel. Entonces, cuando esos procesos llegan a nuestras vidas, cuando nosotros sabemos que estamos caminando recto delante del Creador, cuando nosotros decimos: pero si yo miro, todas mis siembras han sido buenas, todos los principios los he practicado, ¿por qué estoy viviendo de esto? Pablo quizá y Sila se lo habían pensado, dijeron: wow, caímos presos quizá por evangelizar, por predicar. María, la gente dice: wow, María, la madre de Jesús. En aquellos tiempos, ustedes se imaginan lo que era una mujer quedar embarazada sin estar casada, y más una mujer comprometida. La reputación de María podía caer por el suelo. La gente dice: wow, Dios es un Dios de orden. Bendito el Dios de orden que provoca que el hombre que es llamado por Dios pierda la reputación, pierda el sentido de la vida, pierda todo, para que en medio del proceso tú lo único que puedas decir: ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios, que hizo los cielos y la tierra. Su nombre sea la gloria. Entonces, me parece impresionante esta historia de Pablo, porque Pablo y Sila entran presos por obedecer.
por cumplir con el mandato de Dios. Pero me impresiona algo. El propósito de Pablo y Silas caer presos no tenía que ver con ellos. Digan, no tenían que ver con ellos. En muchas ocasiones todo lo que vivimos no tiene que ver con nosotros. Y le voy a explicar cómo. ¿Qué va a decir el pastor ahora? Se lo voy a decir. Mientras Pablo y Silas estaban presos dentro, dice la Biblia que ellos cantaron. Ellos oraron. Todo el mundo dice, wow, en medio del proceso vamos a cantar, vamos a orar. Pero lo esencial de este capítulo es que dice que los presos le escuchaban. Oye esto, ellos estaban presos, ellos estaban azotados. Yo no sé qué cantaron. Ellos empezaron a adorar, empezaron a caer y los presos le oían. Entonces la pregunta que yo hago a la iglesia, en medio de nuestro proceso, en los momentos difíciles de angustia que estamos viviendo, ¿qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que los presos alrededor nuestro están escuchando de nosotros? Escuchen esto, ¿qué es lo que están escuchando en la medianoche que nadie ve? ¿Qué es lo que la gente ve? ¿Crítica, queja, murmuración? ¿O ve fidelidad y adoración delante de nuestro Creador? Porque la Biblia dice, los presos le oían cantar. Yo me imagino gente sin fe, gente ya destinada a morir, la gente que decía, yo no voy a salir más nunca de esta cárcel. Entran unos tipos, empiezan a cantar. Y me impresiona bastante que mientras ellos cantaron, dice la Biblia que vino un terremoto de repente. Con todos los hermanos venezolanos, lo que ha pasado en Venezuela, sabemos que los terremotos traen destrucción, traen muerte, pero este terremoto era inteligente, trajo liberación. Dice que la puerta, los cimientos de la cárcel fueron sacudidos, las cadenas fueron rotas, las puertas fueron abiertas, porque dos hombres en medio de las medianoche decidieron adorar, cantar y bendecir el nombre del Señor por encima de sus circunstancias que estaba viviendo. La pregunta es, ¿qué vas a hacer a tu medianoche? El proceso nunca tuvo que ver con Pablo, tenía que ver con los presos. Lo voy a volver a decir. El proceso nunca fue Pablo. El problema es que Dios necesitaba llevar a alguien a la cárcel para salvar una familia. Hello. Había alguien que necesitaba ser salvo y de la única manera que iban a ser salvos era metiendo a alguien que ya era salvo. Hello. Porque las medianoches del proceso revela quiénes somos. Y revela quiénes somos nosotros por dentro. Mientras la gente se quejaba, Pablo cantaba. Y me impresiona esto. Pedro está preso. Yo creo en la oración, pastor. Yo creo en la oración. Pero Pedro está preso. La iglesia oraba sin cesar por Pedro. ¿Sí o no? Libera a Pedro. Viene un ángel, liberó a Pedro. Pedro se fue. Todos los guardias que custodiaban a Pedro lo mataron. Lo vuelvo a decir. La iglesia oraba por Pedro. Todos los guardias que custodiaban a Pedro terminaron muertos. El mismo proceso, ahora se encuentra Pablo y Silas, no solo oran, sino que adoran. Bueno. No me están agarrando. Pedro ora, Dios hace el milagro, un milagro personal. La oración trae milagros personales. La adoración trae milagros colectivos. Oigan esto. Pablo y Silas oran y cantan y Dios libera a los presos que están a su alrededor. Por Pedro se ora y solo Pedro es sacado. Entonces la pregunta es, en el proceso que tú estás viviendo, ¿qué vas a hacer? Orar y cantar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué estás haciendo? Porque el proceso que estás viviendo quizás no tiene que ver contigo. Pastor, dame Biblia, le voy a Biblia. Hay un tipo llamado José, digan conmigo José. Ese tipo es vendido. Todos los predicadores decimos, a José le tenían envidia y lo vendieron porque le dieron una túnica. Eso no es entender nada de propósito en la vida. José necesitaba entrar a Egipto y de la única manera que podía entrar a Egipto era vendido. No podía entrar de otra manera. Entonces, como el propósito de José era conectarlo con el faraón, con Potifar era difícil que lo conecten. Y ustedes dirían, ¿por qué? Porque si a mí, ¿cómo te llamas? Diolversi. Soy Diobeli. Te voy a poner Diobeli. Imagínense que ella es útil en nuestra congregación. Ella es una persona para todo en la congregación, como Atilio. ¿Ustedes creen que yo la voy a dejar ir para que le sirva a Faraón donde está siendo beneficiado mi casa con ella? No. Lo voy a volver a repetir. ¿Ustedes creen que
Potifar le iba a decir al faraón: yo tengo aquí un esclavo que ha mejorado mi casa por completo. No lo iba a hacer, porque Potifar decía: si lo dejo ir se me cae el chiringuito. No lo iba a dejar ir. Entonces, como el propósito de José tenía que ver con el faraón, no con Potifar, Dios dijo: no te voy a dejar tranquilo, te voy a levantar una calumnia. Ojo con esto. Dios es un Dios de orden. No lo podía sacar tranquilo. No, voy a hacer que se te manche tu vida, tu testimonio, tu caiga al suelo. Te voy a acusar de violador. Y no de cualquier gente, de la mujer del segundo hombre más poderoso de Egipto. Y lo acusan y lo meten preso. Y la gente dirá: ay, qué malito fue José. No, es que el propósito era que en la cárcel se iba a encontrar con quien lo iba a contestar con el palacio. Fue preso. Ahora, ¿cuál era el talento de José? No era administrar casa, era interpretar sueños. Potifar no soñaba, pero en la cárcel había alguien que sí. Yo nunca he visto que dice: y Potifar soñó. Jamás. Dice que Potifar veía que Jehová estaba con José y todo lo que José hacía prosperaba. Eso sí, y si yo veo a alguien que todo lo que hace prospera, yo no lo dejo ir por nada. Yo busco todos los versos bíblicos de la Biblia para manipularlo para que se quede. Yo lo hago. Pero el propósito era interpretar sueños. Y de la única manera que iba a interpretar sueños era entrando a la cárcel. Y cuando él entra a la cárcel se encuentra con dos tipos. Se hacen unos sueños. José conecta con su propósito, con su destino. Y de repente los tipos se olvidan de José. Pasan varios años. El faraón se levanta con un sueño raro. No hay quien lo interprete. El tipo dice: yo conozco un tipo que está en la cárcel. Yo conozco un tipo que está en la medianoche de su proceso, sin hacer nada. Gracias. Por ser fiel a Cristo, pero él interpreta sueños. ¿Qué sucede? Lo traen donde el faraón. José interpreta los sueños y la gente diría: wow, José ahora es rey de el segundo hombre más poderoso de Egipto. No, la historia no se queda ahí. La historia se queda cuando José se ve con sus hermanos, que José le dice: tú no me vendiste, tú no me traicionaste, tú no me hiciste daño, todo lo que tú hiciste era Dios para yo perseverarle la vida a ustedes. Es decir, el proceso nunca tuvo que ver con ustedes, tuvo que ver con salvar la generación del hambre que viene. Es decir, por los momentos difíciles que tú estás viviendo, abre los ojos, di: ¿a quién es que Dios quiere bendecir con mi vida? ¿A quién es que Dios quiere transformar con lo que estoy viviendo? Porque nosotros decimos: ay, Señor, pobrecito de mí, ¿por qué yo estoy viviendo eso? No, Señor, ¿quién es que tengo que bendecir? ¿Con quién tengo que conectar? Esto no se trata de mí, se trata de otra gente. José se para y dice: tranquilo, yo no me voy a vengar de ustedes. ¿Por qué? Porque Dios fue que me trajo delante de ustedes para que hoy ustedes no se mueran de hambre con la sequía que viene. Entonces yo aprendí que las medianoches que llegan a nuestra vida en ocasiones no tiene que ver con nosotros, tiene que ver con gente que necesita conectarse con nosotros. Ustedes han conocido gente en tu peor momento, momentos donde están a punto de tirar la toalla, momentos donde las puertas están cerradas, momentos donde no ven nada a favor de ustedes, pero la gente que está alrededor de ustedes son transformadas, son bendecidas. ¿Por qué? Porque nunca tuvo que ver contigo, tuvo que ver con otra gente. A su nombre sea la gloria. Y la gente dice: pastor, pero ¿cómo así? Hay un tipo que Dios lo unge como rey, pero lo están persiguiendo para matarlo. Se hace loco. Llega a una cueva llamada Adulán, donde está la gente llena, enferma, endeudada, está la gente deprimida. Llega un tipo, el último capítulo dice: y llegó David a la cueva de Adulán haciendo esto, y el segundo, después el otro capítulo empieza: los valientes de David. El proceso no era con David, era con la generación que venía después de David. Entonces la iglesia debe despertar y decir: mi medianoche que nadie ve no tiene que ver conmigo, tiene que ver con gente que Dios va a conectar para que sean restauradas, sean sanadas, sean bendecidas. Su nombre sea la gloria. El problema
problema es que la interpretación que le damos a los procesos, ay, el Señor me está procesando porque hice algo malo. No, tú estás viviendo momentos porque alguien quiere, te necesita conocer en esa circunstancia. Hay gente que no cree, hay gente dentro de la iglesia que ha perdido la fe, que no puede quedar embarazada, que quizás su matrimonio es un desastre, que quizás ha intentado mil cosas y no ha funcionado y necesita ver, que quizás el pastor ha pasado por lo mismo, que quizás fulano de tal ha pasado con lo mismo, y que mientras el pastor está en proceso, el pastor dice, yo no sé lo que está pasando, pero yo voy a cantar y yo voy a adorar a Cristo. La gente te escucha, la gente se ve y la gente dice, Dios está a punto de hacerle un milagro a través del proceso. La gente dice, wow, pero ¿cómo es eso, pastor? ¿Cómo tú me estás diciendo que yo tengo que adorar a Dios en medio del proceso? Sí, te lo estoy diciendo que tienes que adorar a Dios. Te estoy diciendo, abre tu boca, canta, adora aunque no lo entienda, vuélvete loco, clama a Dios en medio del proceso y la gente a tu alrededor va a ser libre, va a ser bendecida, va a ser sanada. A su nombre sea la gloria. Lo que pasa es que se nos ha enseñado a Dios, hay que obedecerle, no hay que entenderlo, hay que entender los propósitos de la vida. Jesús lo entendió y casi se devuelve. Pasa de mí esta copa sin que yo la vea. ¿Te imaginas que Dios le diga a José, te voy a meter en la cisterna? Va a ser faraón. José no va. Pero cuando Jacob bendice a José, ¿sabe cómo fue la bendición de Jacob, pastor? Rama fructífera. Nadie estaba cualificado, si no era José, para salvar a la gente de San Bruna. ¿Cuál es el proceso que está viviendo a medianoche? ¿Cuál es el proceso que nadie ve? Esos momentos de desesperación, de momentos duros. Y te dirían, pastor, ¿quién más? Y lo que ahora le digo. ¿Cuál es la interpretación que tú le das? Hay un tipo llamado Moisés. Mata a un tipo y yo digo, Dios, mira, tú no podías dejar que Moisés llegue a ser faraón y así decirle, mira, váyanse de aquí al pueblo. Era más fácil, pienso yo. Imagínense que nosotros tengamos, si son 30 diputados, sean 20 evangélicos. Vamos a tener toda la ley a nuestro favor, pienso yo, ¿no? Entonces a Dios se le antoja que Moisés mate a un tipo y que Moisés se ha echado al desierto para después de que llamarlo en el desierto. Ahora vete a libertar el pueblo este. Yo digo, ¿qué es lo que era de Dios? Eso no cabe en la mente humana. Pero aprendí algo. Digan, ¿qué aprendiste? Mira, Moisés es considerado el profeta más grande que hubo. Pero yo aprendí que lo profético se activa después del clamor. Lo voy a decir más suave. Hasta que el pueblo no clama, no se activa lo profético. Dice que el pueblo de Israel clamó, gimió, lo reconoció Dios y automáticamente una zarza empezó a encenderse. Los procesos, y la zarza se enciende y Moisés dice, espérate, ¿qué pasa aquí? Moisés, vete a libertar al pueblo que está clamando para que yo te active. Gedeón, el pueblo de Israel clamó con Gedeón y dice la Biblia que Dios le envió un profeta. Entonces yo dije, si yo necesito lo profético en mi vida, en medio de mi proceso yo voy a clamar. Amén. Ojo. Entonces, cuando yo digo, ok, no tiene que ver conmigo, y yo empecé a analizar, yo dije, Dios, pero yo estoy procesado desde que yo nací. ¿Qué beneficio he visto yo de esto? Yo hablaba con mi mujer y yo le decía, mira, yo he notado algo en la iglesia nuestra. No todo el que va se queda. Toledo es muy complicado porque poco fuente de empleo, la gente sale, se muda a Madrid, se va a otra ciudad. Y yo he visto gente en mi peor momento y yo me quejaba a Dios. Yo le decía, Señor, pero mira mi condición, tú esto, tú aquello. Yo no entendía esto. Pero yo veía gente en situaciones críticas que llegaba a nuestra congregación y luego eran bendecidos. Pero yo no era bendecido. La gente prosperaba, pero yo no prosperaba. Cada pastor o predicador que yo invitaba a la iglesia siempre me daba una profecía. Dice Dios, me decía, que tu economía y la economía de la iglesia va a cambiar para siempre. Y yo, wow, gloria.
Hasta que yo empecé a cogerle miedo a esa profecía, porque mientras más me decían que la profecía iba a cambiar, peor se ponía. Dice Dios que la profecía decía que la economía va a levantarse y empezábamos a vivir momentos económicos peores. Y cada vez que me llamaba, que yo invitaba a alguien que me decía, varón, el último que tuvimos fue el apóstol Loza. Digo yo, Señor, que no me hable que la economía va a subir, por favor. Ya yo sé que va a subir, pero déjalo ahí. Economía, digo yo, ay hombre, otra vez. Pero yo veía que mientras más fidelidad a Dios yo le daba en medio del proceso, la gente de mi alrededor empezaba a prosperar. Y yo decía, aquí pasa algo raro. Ariel, se compran casas, empiezan a comprarse casas, coche nuevo, mejores trabajos, la economía sube. Gente que llegaron con asilo político empezaron a tener una economía brutal y se terminaban yendo de la iglesia. Una vez me dijo alguien, ojalá y no lo vea nunca esa persona, cuando prosperó me dijo, pastor, yo no puedo estar en una iglesia donde yo esté más próspero o en mejor condición que el pastor. Y no me lo mandó a decir, me lo dijo en mi cara. Y no era un miembro, era un líder. Y yo me quedé como, hoy se supone que el discípulo tiene que superar al maestro. Ese era mi consuelo, porque yo no entendía lo que Dios estaba haciendo. Y me dijo en mi cara, yo no puedo estar en una iglesia donde yo vaya más avanzado que el pastor. Prosperó, compraron casa, compraron piso, hicieron de todo. Y se fueron de la iglesia. Y yo en medio de mi quebranto, yo nada más decía, Señor, ¿qué hago? Y la respuesta era, cántame. Wow. Adórame. Y ella decía, no. Y yo veía a toda la gente alrededor de mí prosperar. Llega Rubén, llegan a la iglesia con un grupo de deudas y de repente Dios les... Yo quisiera tener un jefe así. El jefe le dice, ellos se querían comprar una casa, oramos por ellos y de repente el jefe le dice, ¿cuánto que ustedes deben tanto? Yo se lo voy a pagar para que compren la casa al lado. Y yo, pastor, no tenía ni para pagar el piso. Y yo, vamos a orar. Medio de la medianoche, en el proceso que nadie ve. Que los pastores, que el diezmo, eso son otras cosas. Amado, ojalá, y no hagamos ricos con los diezmos, ojalá. Que nadie vea esto, lo digo, bro, pero ojalá. Porque si uno se hiciera rico con los diezmos, no se hubiera pastores pobres. Y en medianoche del proceso, llegan Julio y Moraima, unos venezolanos que me llevan a la adoración. Problemas, asilo político, y hoy son una de las parejas más bendecidas de la iglesia económicamente. Pero el pastor no prospera. Entonces yo decía, algo está pasando con mi vida que yo no entiendo. ¿Por qué toda la gente alrededor mío mejora su calidad de vida, menos yo? Amado, yo me reúno, me codeo con gente fuera del cristianismo, gente de mucho dinero. Mi mujer me dice, pero ¿cómo tú reuniéndote con esta gente no has prosperado? Porque se te tiene que pegar algo. Digo yo, a su tiempo. Pero descubrí algo. Es que hasta que tú no seas de bendición para otro, jamás vas a tener el derecho legal de ministrar bendiciones para ti. José pudo ser el jefe de Faraón, pero antes de eso tuvo que servirle para hacer rico a Potifar. Porque lo que Dios busca en medio del proceso es que tú bendiga a otro y te olvides de ti. Porque en medio del proceso tú te conviertes en semilla. Y la semilla creces. Y cuando tú siembras un árbol de mango y el mango da fruto, tú no te en la misma mata no se come el mango. Se lo come otra gente. Los frutos que tú das no es para comértelo tú, es para bendecir a otro. Y hasta que nosotros no entendamos eso en las medianoche, de que nuestra vida tiene que ser de bendición para otro, antes que para nosotros, las bendiciones no se van a activar a nuestra vida. Yo tuve que aprender eso y decir, espérate, yo estoy viviendo un momento difícil. La gente me traiciona, la iglesia se va, la iglesia cae, la economía mía cae. Yo vivía en Madrid, yo iba a Toledo a dar culto. Nosotros llevamos 8 años, ¿no?
Yo duré 5 años yendo de Madrid los domingos, estábamos bien económicamente, a lo mejor teníamos, no rico como vuestro pastor, pero estábamos de camino a alcanzarlo. Estábamos ahí, a lo mejor vivíamos unos 2,000, 3,000 euros al mes, y nos cambiamos a Toledo, a vivir a Toledo. Un grupo de gente me decía: pastor, véngase para acá, que le vamos a ayudar. Yo dije: bueno, complica la cosa. De tener 3,000 euros de ingreso en nuestra casa, nos fuimos a vivir con 1,200 por la iglesia. Y toda esa gente que me decía: pastor, venga, al mes se me fueron de la iglesia. Pastor, cuando alguien le diga: pastor, vamos, que yo lo apoyo. No se mete. Y se fueron. La mujer mía me decía, la pastora: lo único que quiero es que entienda que lo que hicimos, lo hicimos por Dios, y que si le vamos a reclamar, le vamos a reclamar a Dios. La gente se fueron, nos quedamos solos. De 1,200 euros, pastor, empezamos a vivir con 800, después con 600. No teníamos nada, solamente de piso, de gasto en la casa, se nos iba 1,000 y pico, y empezamos a vivir con 800 euros, con 600. Le cuento esto porque los mensajes tienen que tener testimonio. Ya no estamos en esa situación, gracias a Dios. Entonces empezamos a vivir unos momentos difíciles. Sonreíamos en la iglesia, pero teníamos que en casa decir: ¿compro los pañales o pago la factura? Y decir: vamos a dejar la factura, y cuando nos llamen que nos la van a cortar, la pagamos. Pero la gente prosperaba, menos yo. Y yo decía: algo pasa aquí. Y descubrí qué pasaba. Todo lo que vive tiene un porqué. Todo. Y Dios me lleva al libro de Job. Y me lleva al último capítulo. Y Dios le dice a Job: ora por tus amigos que te injuriaron. Y Dios le dice a los amigos, vayan donde Job, que oren por ustedes. Porque de la única manera que voy a aceptar vuestras ofrendas es si Job ora. Pero cuando Job ora por ellos, pastor, Job no estaba restaurado. Seguía procesado. Y dice la Biblia que cuando Job hubo orado por ellos, la aflicción de Job fue quitada. ¿Sabe cuál es el problema? En medio del proceso, que nos olvidamos de orar por aquello y nos centramos en nosotros. Y Dios dice: oras no solamente por los que amas, sino por los que te han hecho daño. Y en el momento que empiezas a bendecir a quienes te hacen daño, la aflicción será quitada. Y dice que Dios multiplicó todo lo que Job tenía. Entonces yo dije: vamos a empezar a orar. Empezamos a orar por la gente: bendice a fulano, bendice a fulano. Y mi situación empezó a cambiar. Empezó a cambiar. La vida mejoró. Porque entendí que mi proceso tenía que ver para bendecir a otro. De nuestra congregación, lo sabe, han salido 5 congregaciones. No que yo sea el pastor de ellas, sino que se han ido, han abierto iglesia. Me la abren al lado. Yo tranquilo. Le digo a mi gente: aquí no se habla mal de nadie. Aquí se bendice a todo el mundo. Aquí nadie se le dice que fulano, no. Aquí se bendice a todo el mundo. Él lo sabe. Yo le digo: aquí se prohíbe que se hable mal de la gente. Y empezamos a bendecir a la gente. Porque en medio del proceso de la medianoche, Dios lo usa para conectarte con gente. Para bendecir tu vida. Tú has estado viviendo un momento difícil. Todo tiene una razón. El propósito es Dios que te está diciendo: hay gente que te está escuchando. Hay gente que te está viendo. Hay iglesias que se fueron de nosotros y tuvieron que cerrar. Yo no me alegro porque alguien cierra una congregación. No digo que es juicio divino de Dios. Solo sé que lo que se siembra se cosecha. Entonces, la pregunta es: iglesia, ¿qué estás haciendo a tu medianoche? Dice que Pablo y Silas estaban en esta posición y ellos empezaron a cantar. Ellos entonaban canciones. Y dice la Biblia que vino ese terremoto y rompió las cadenas, abrió las puertas, vino salvación, vino bendición. Y yo digo: ¿qué estás esperando para adorar a tu medianoche? ¿Qué estás esperando para cantar a tu medianoche? Pastor, es que es difícil lo que vivo. Yo sé que es difícil. Yo lo he vivido, pero he tenido que cantar en medio del quebranto.
Hay una historia que se llama de un coreano en 1950 aproximadamente, está en YouTube, se llama el Pastor John creo que se llama. Ellos eran como 12 gente que estaban escondidos debajo de los puentes dando culto porque es prohibido. Y dice que un día mientras arreglaban las calles lo encontraron, lo vieron y las autoridades lo querían matar a ellos. Y dice la historia, eso está en internet, que eran como 12 personas y algunos tenían niños pequeños y le dijeron niega a Jesús. Ellos decían que no iban a negar a Jesús y cogieron los niños para matarlo delante de los padres, para que los padres negaran a Cristo. Y ellos con lágrimas en sus ojos se le acercaban a sus hijos y les decían aguanten un poquito más y nos vemos allá arriba, aguanten un poco más y nos vemos allá arriba. Y dice la historia que mataron los hijos delante de ellos y a ellos lo acotaron en las calles. Y dice que, la Biblia no dice la historia, que pasaron de esta máquina que usan para aplastar las calles, empezaban a, ¿cómo se llama? Aplanadora. Y le decían nieguen a Cristo, lo aplastamos. Y dice la historia que ellos cantaban, se escuchaba el grito, los huesos rotos, pero ellos empezaban a cantar. Yo no sé qué cantaban, pero eso cambió generaciones por completo. Y diciéndole en medio del quebranto, lo único que vale es la adoración a Cristo. Decirle tú para mí eres todo, eres todo, eres todo. Y si hoy estamos de pie fue porque hombres pasaron proceso, no se rindieron, se mantuvieron fieles y dijeron Dios, aunque mi vida se pierda por completo, úsala como semilla de bendición. La iglesia tiene que saber que somos árboles para alimentar a otros. Cristo dijo lleven fruto, que Dios sea glorificado en medio de los hombres por sus buenas obras. Amado, el proceso no quita el egoísmo. Nosotros no podemos ser egoístas. Tenemos que saber que nuestra vida es función de bendecir a otro. Yo he tenido que llorar muchas veces. Y pastor, muchas veces he hecho como José. Lloro, me lavo el rostro y tengo que venir a servir pan. Dice que José se lavó y puso pan sobre la mesa. Dijo, ahora vengo. Lloraba, se secaba y decía, pongan pan. Porque el hombre de Dios sabe que en medio del proceso su única función es bendecir a otro. ¿Y quién piensa en mí? Dios piensa en ti. ¿Y a quién yo le importo? A Dios tú le importas. Y dice que José se lavaba y traía pan. ¿Qué vas a hacer en tu medianoche? ¿Qué vas a hacer en medio del quebranto? ¿Qué vas a hacer mientras estás sufriendo y pasando injusticia? Y lo que duele es cuando pasa por proceso tú siendo fiel. La gente dice, Señor, yo quiero un milagro. Pero para alguien resucitar, alguien tiene que morir. Y para alguien sanar, alguien tiene que enfermar. Y para alguien prosperar, tiene que aprender a sembrar en tierra árida y seca. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entonces, ¿qué vas a hacer a medianoche? En mi medianoche mi carácter fue formado. ¿Sabe lo que es duro en la vida? Que tú digas, wow, Dios, tú me has dado las condiciones, los talentos para crecer, para avanzar, pero mi vida es un desastre. Y todo el mundo te acusa. Y tú tienes que ser fiel y no abrir tu boca. Porque en el momento que abra tu boca a hablar mal de otro, se acabó todo. Empezar de cero. Y yo quiero hoy decirte, en la medianoche de tu proceso, lo único que Dios está haciendo es diciéndote, aguanta un poquito, porque hay una familia que necesito salvar a través de ti. Todo pasa por algo, nada pasa por casualidad. Los mayores milagros de mi vida que yo he visto ha sido en mi peor momento. He visto vida restaurada mientras yo no estoy restaurado. He tenido que consolar a la gente mientras a mí nadie me consuela. Y la gente dice, ¿cómo lo hace? Digo, yo ni sé. Yo lo único que sé es que tengo que adorar. En medio de los momentos difíciles tengo que cantar. La iglesia se nos iba a quedar vacía, lo sabe. Seca, yo le daba a los pastores palabras, Dios le va a vender. Y veía a la gente prosperar. Y la iglesia casi se nos queda vacía. ¿Sabe qué hice, pastor? Un día me llevé 2 gente y llené toda la silla de botellitas de agua. Y dije, así dice Dios, vendrán del norte y del sur y se llenará la iglesia de nuevo. La gente empezó a volver.
Y yo le digo a ellos, en medio del momento malo es donde yo veo a Dios preparando mi siguiente victoria. ¿Alguien cree? ¿Alguien cree? Me he pasado de tiempo. Pónganse de pie, mis amados. Me he pasado. Sí. Tócame algo ahí. Solo 8 minutos para cerrar completo. 8 minutos. ¿Qué es lo que vamos a hacer en medio del proceso? Hay que adorar. Por Pedro oraron y se hizo el milagro. Pablo y Silas cantaron. ¿Y sabe qué? Las cadenas fueron rotas. Bendito sea el nombre del Señor. Adoras en medio del proceso. Porque hay gente que depende de ti. Yo pido a Dios que te dé entendimiento para que entiendas que en tus manos está la bendición de muchas personas. Y que hay muchas personas que te están viendo. No para juzgarte por tus errores. Es para ellos aprender cómo levantarse cuando ellos fallan. Levanta tus manos. Dile que pasa por aquí, por favor. Ven, pasa conmigo. Yo quiero que levante tus manos. Porque el Espíritu de Dios te va a hacer entender que todo lo que viviste hasta ahora es con un propósito eterno. Has llorado, has sentido sin dirección, te has preguntado ¿dónde está Dios? Dios dice: ¿se olvidará la madre del hijo que da luz para dejar de compadecerse? Aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Yo oro a Dios por ti. Y ahora en el nombre de Jesús te digo de parte de Dios, el proceso que vive va a revelar de que siempre estuve contigo. Recibe ahora en el nombre de Jesús. Viene Dios sobre ti. Ríos de agua vivas. Ríos de agua vivas corren desde tu vientre. Pónmele la mano en el vientre, por favor. Pónmele la mano en el vientre, por favor. Eres sana. Y corren ríos de agua viva dentro de ti. Yo declaro como profeta de Dios que va a empezar una inquietud dentro de ti que no te va a dejar en paz. Vas a volver a la oración como antes. No va a dejar que el estrés de la vida te aleje de lo que es importante. Te he quitado gente de tu lado. Te he llevado al desierto para que te vuelvas a enamorar de mí. Ahora el río de agua viva viene desde dentro de ti. Veo cómo se rompe una fuente de agua viva y vas a empezar a experimentar una llenura del Espíritu Santo distinta. Por muchos años has querido sentirlo en fuego. Dice Dios: no, me voy a manifestarme en ti en agua. Porque por muchos momentos has vivido muchos momentos de sed. Ora, pero dice: no siento. Busca, pero dice: ¿dónde está? Dios dice: voy a saciar no solamente la sed tuya, sino de tu familia, de tu casa y de todas las personas que te rodean. Hoy Dios constituye una fuente dentro de ti. Espíritu Santo de Dios. Ahora. Más. Viene Dios, viene, no temas, vas a llorar, no temas, viene Dios, viene Dios ahora, en el nombre de Jesús, más, no temas.